Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar una serie de videos identificando los aspectos importantes y fundamentales de la contabilidad fiscal. Vamos a analizar cada una de las leyes que tienen injerencia en estas condiciones. Pero antes de comenzar con toda esta travesía, me presento con ustedes. Mi nombre es José Alejandro Pérez Ilias. Soy contador público egresado de la máxima casa de estudios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y de alguna manera consultor independiente. Tengo mi propio despacho. Asimismo, soy docente en algunas universidades y tengo una especialidad en el área fiscal y de igual manera una maestría en el área de las finanzas. Por lo tanto, vamos a considerar toda esta travesía y de alguna forma también tratar de establecer los puntos específicos que guarda la estructura fiscal de las diferentes empresas, de los diferentes regímenes fiscales, y que de alguna manera también, cabe mencionarlo, vale la pena el cumplimiento de todas las obligaciones, sobre todo en estas fechas que las condiciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público vienen a causar estragos en muchos contribuyentes identificados en la famosa lista negra. Y obviamente muchas de las empresas que observan estas condiciones le huyen a estar precisamente enlazados a través de operaciones con empresas que están dentro de la lista negra, ¿no? Entonces, en ese mismo tenor y en ese mismo sentido, vamos a analizar cada una de las situaciones que nos permitan observar y distinguir el cumplimiento fiscal, el cumplimiento de las contribuciones en tiempo y forma, y sobre todo que también nos permita ampliar ese panorama, ¿no? Vamos a compartir pantalla en este momento y poder visualizar las condiciones y características que guarda prácticamente las leyes y los códigos federales. Nos podemos insertar en esta página y vamos a identificar una serie de leyes, una serie de códigos, una serie de reglamentos que nos permitan observar qué es lo que vamos a analizar durante esta asignatura, o este curso, mejor dicho, ¿no? Contabilidad fiscal. Vamos a entrar de lleno a lo que nos establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero. Vamos a orientarlo en este momento y sobre todo poder visualizarlo en pantalla. Aquí en la Constitución Política nos establece en su artículo 31, vamos a irnos directamente a ese artículo. En su artículo 31, fracción cuarta, además de todas las obligaciones que tenemos como ciudadanos, como mexicanos, una característica fundamental, aquí lo vamos a apreciar, como mencionaba, el artículo 31, fracción cuarta, estamos justo aquí. Son obligaciones de los mexicanos, aparte de las que ya vienen en la fracción primera, segunda y tercera, relacionado con el tema que estamos viendo en esta ocasión. Es la fracción cuarta que nos dice contribuir para los gastos públicos.
así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa. Punto muy importante que dispongan las leyes. Podemos apreciar entonces que aquí la Constitución Política nos está prácticamente asignando esa situación importante como una obligación para todos los mexicanos. Entonces, recordemos que la capacidad de goce y de ejercicio tiene todo que ver con relación a esta condición. Vamos entonces ya observando la obligación que tenemos como mexicanos de la característica importante de contribuir prácticamente al gasto público, es decir, pagar nuestros impuestos. Vamos entonces a irnos directamente al Código Fiscal de la Federación para ver toda la estructura que este mismo guarda y que de alguna manera también tiene todo el soporte de lo que estamos analizando en este momento, ¿no? De la parte que causa obligatoriedad para nosotros como mexicanos y que de alguna manera nos establece la misma Constitución, esta imposición, ¿no? Aquí podemos apreciar el Código Fiscal de la Federación y podemos identificar también que nos establece el título primero del Código Fiscal de la Federación en sus disposiciones generales y vámonos de manera directa al capítulo primero. En el artículo primero, el Código Fiscal de la Federación retoma lo que dice o establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo primero, fracción cuarta, 31, perdón, fracción cuarta, donde nos menciona el Código Fiscal de la Federación en su artículo primero que las personas físicas y las morales, aquí ya está definiendo específicamente físicas morales, están obligadas a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales respectivas. Las disposiciones de este código se aplicarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de los que México sea parte. Solo mediante ley podrán destinarse una contribución a un gasto público específico. Podemos apreciar también que la federación queda obligada a pagar contribuciones únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente. De la misma manera, los estados extranjeros, en caso de reciprocidad, no están obligados a pagar impuestos. No quedan comprendidas en esta exención las entidades o agencias pertenecientes a dichos estados. ¿Por qué es muy importante tomar o retomar este artículo primero? Porque aquí ya está definiendo específicamente quiénes son los que están obligados. Obviamente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ya veíamos inicialmente, nos manda a esas condiciones, ¿no? Acá la tenemos. Y nos dice que son obligaciones de los mexicanos. Nos está poniendo en ese rubro exclusivamente a los mexicanos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando nacemos nos registran. ¿En dónde? Ante el registro civil. Pero de igual manera, cuando nace una persona moral, queda registrada no en la notaría pública que levantó el acta, sino en el registro público de la propiedad y del comercio, y nace ahí la obligación de la persona moral. ¿Sí?
Por eso aquí, son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos. Y aquí en el código nos está considerando que las personas físicas y las personas morales. Desde ahí comienza toda esta travesía que vamos a estar platicando durante esta serie de videos con respecto a la contabilidad fiscal. También nos dice que la federación queda obligada a pagar contribuciones, obviamente, siempre y cuando esté establecido. Los estados extranjeros, que también ya mencionaba, y las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente tendrán las otras obligaciones que se establecen en forma expresa, las propias leyes. ¿Sí? De la misma manera, en el artículo 2, seguimos en el Código Fiscal de la Federación, nos establece que las contribuciones se van a clasificar primero, impuestos. Y es la más abundante, por decirlo de alguna manera, captación para el erario público. Porque los impuestos son las contribuciones establecidas en ley que debe pagar las personas físicas y las personas morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de las señaladas en la fracción 2ª, 3ª y 4ª de este capítulo. Es decir, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos. Por eso aquí establece que sean distintas a las señaladas en la fracción 2ª, 3ª y 4ª. Por eso, dentro del artículo 2, en su primer párrafo, nos establece las contribuciones se clasifican en impuestos, en aportaciones de seguridad social. ¿Cuáles son las aportaciones de seguridad social? Aquí también nos lo aclara porque nos menciona aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas en ley a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Por eso es que tenemos el seguro social para la clase trabajadora, ¿sí?, de la iniciativa privada, el ISSSTE para efectos federales y el ISSSTE para trabajadores del Estado, en el caso del Estado de Puebla, por eso dice ISSSTE. También tenemos una tercera clasificación que dentro del mismo artículo nos establece y nos menciona que las contribuciones se clasifican en impuestos, ya vimos, en aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras. Y aquí nos lo aclara. Las contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se benefician de manera directa por obras públicas. Entonces, vamos ampliando ese horizonte de las obligaciones fiscales, de las obligaciones impositivas y hacia dónde vamos con este recorrido. Además de las contribuciones de mejoras, también nos menciona el artículo 2 del mismo Código Fiscal de la Federación de los derechos, las que se definen de la siguiente manera, y ya estamos analizando cada una de ellas. Mientras tanto, los derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus diferentes funciones de derecho público. De igual manera menciona que hay una excepción. Esa excepción aplica cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados,
cuando en este último caso se trate de contraprestación que no se encuentre prevista en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Entonces, quedamos en el entendido que las obligaciones de las personas físicas y las personas morales se encuentran plasmadas dentro del Código Fiscal de la Federación y nos establecen que se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Ya tenemos ahí esa partida importante. Y una vez analizado, también nos dice que los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 o 21º de este código son accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de estas. Es decir, todo aquello que guarde relación directa con impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, también es parte de esta misma obligación. Por ejemplo, si una persona no paga sus impuestos en tiempo y forma, lo requiere la autoridad, y a requerimiento de autoridad le llegan multas, le llegan infracciones, por ejemplo, recargos, actualizaciones y todo lo que esto conlleva, automáticamente es parte de esto. Vamos a soportarlo con lo que menciona el artículo 21º de este código. Me voy a ir al artículo mencionado. Este artículo nos dice, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, lo siguiente. Vamos a avanzar un poquito más rápido para que, a ver si no nos pasamos. Aquí está, artículo 21º. Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta el mismo que se efectúe. Y aquí es donde nos menciona y nos trae también a colación: deberán pagarse recargos por concepto del monto de las contribuciones, por concepto de indemnización al fisco federal, por no pagar en tiempo y forma. ¿Cómo se van a calcular esos recargos? Se calcularán aplicando al monto de las contribuciones o de los aprovechamientos actualizados por el periodo a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicaciones en cada año para cada uno de los meses transcurridos en el periodo de actualización de las contribuciones o aprovechamientos de que se trate. Aquí nos menciona una tasa de recargos por mora. ¿Sí? Será la que resulte de incrementar el 50% a la que mediante la ley fije anualmente al Congreso de la Unión. Para tal efecto, la tasa se considera hasta la centésima y en su caso se ajustará a la centésima inmediata superior cuando el dígito de la milésima sea igual o mayor a 5. Y cuando la milésima sea mayor a 5 o menor a 5, perdón, se mantendrá la tasa a la centésima que haya resultado. Y podemos ir e indagar de manera inmediata, en este momento. Vamos
Vamos a irnos acá. Y vamos a buscar en la página del SAT, que ahí es donde nos proporcionan regularmente la información para este efecto. Y vamos a buscar, obviamente, indicadores. Y aquí en los indicadores nos va a mostrar, dentro de estas consultas de orientación, tablas e indicadores, como aquí se pueden percatar. Y me dice, ¿qué quieres observar? Índice Nacional de Precios al Consumidor, tipo de cambio, tarifas para el cálculo del impuesto sobre la renta, el valor de la UDI, unidades de inversión, el costo porcentual promedio de captación, el pago de derechos y también están los salarios mínimos. Pero en este caso lo que necesitamos es irnos directamente al índice nacional de precios. Y ahí nos va a aparecer tanto el índice como de alguna manera la tasa de recargos. Aquí lo vamos a ver. Precios al consumidor, índice nacional de precios, 108 para noviembre, 0.856, 109.271 para diciembre y para el mes de enero, 110.21. Ahí está la información. Toda la tasa que viene a ser dentro de la indicación para actualizar la información y una tasa de recargos. Entonces, vemos automáticamente cómo encontrar esos resultados. Tipo de cambio, necesito tipo de cambio, aquí lo puedo observar también. Y me avisa en cuánto están los tipos de cambio. ¿Sí? Si necesitamos, incluso podemos buscar aquí la tasa de recargos y nos va a mostrar obviamente estos recargos que estamos buscando. Automáticamente aquí no me lo proporciona, pero ahorita lo vamos a analizar. Y tenemos, aparte de toda la información que guarda en la página y el portal, como las tablas e indicadores, ¿no? Y ahí podemos ir apreciando cada uno de los efectos que la ley misma me está estableciendo, para que podamos nosotros ir avanzando y determinando cada uno de los elementos que estamos requiriendo. Ahora bien, dando continuidad a nuestro asunto, vamos a ver la tasa de recargos. Ahí también le podemos buscar y nos va a mostrar la tasa de recargos dentro de la información que reduce tus multas y solicita la aplicación de tasa preferencial. No es eso lo que estamos buscando. Coordinación, acuerdo, criterios a considerar, acuerdo tal, tampoco es la información que estamos considerando. Vamos a ponerle entonces tasa de recargos, a ver si nos muestra tasa de recargos. Y aquí aparece, reduce, nos mandó al mismo portal. Y aquí ya aparece para hacer el trámite. Obviamente no queremos hacer el trámite en este momento. Vamos a ver si aquí directamente en el buscador nos aparece como la tasa de recargos 2021. Igual nos tiene que mandar directamente a la página del portal del SAT. Aunque salen muchas páginas que están haciendo prácticamente esta parte del trabajo. Vamos a ver si en la tasa del SAT, aquí nos aparece, pero obviamente es una información aquí. Tablas e indicadores, nos regresa nuevamente a donde estábamos, pero de alguna manera, tablas e indicadores no nos muestra la tasa de recargos por mora y por actualización. Y a consulta índice nacional, pero bueno.
vamos a buscarlo como tasa de recargo por mora. Solamente me aparece el 2020. Vamos a ver si nos aparece el 2021. En los demás buscadores que tenemos, tasa de recargo por mora, aquí está del 1.13. Aquí está factor de recargos. Este es otro. Hay muchos buscadores que nos quieren mostrar la información. Tasa de recargos 2021, de los más relevantes. Ahí vamos observando que es una página particular. Y observamos también 1.47 por mora, 0.98 por prórroga. Pero en este año definamos el 1.47 como tal y es la que se está estableciendo incluso para el cálculo de pagos extemporáneos. Muy bien, me regreso nuevamente a donde veníamos en el Código Fiscal de la Federación. Esta es la Constitución, este es el código. Voy a eliminar esto para que nos permita seguir visualizando. Me voy de nuevo al artículo segundo donde estábamos. Voy a subir en inmediato. A ver si no me paso. Aquí está el número 4. Voy a retroceder hasta el final. Ya analizamos entonces los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos. De igual manera, vamos a ver en el capítulo, mejor dicho, en el artículo 3, y nos habla que son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distinto de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas que participan de participación estatal. Los recargos, hablábamos de la tasa del 1.47, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del artículo 21 que acabamos de leer, que se apliquen en relación con aprovechamientos con accesorios de estos y participan de su naturaleza. Aquí viene algo fundamental. Los créditos fiscales. No es que el SAT te diga te voy a dar crédito como en los bancos, ¿no? Aquí un crédito fiscal es algo que tú ya estás señalado a pagar. Los que tenga derecho a percibir el Estado a sus organismos descentralizados que provengan de contribuciones de sus accesorios o de sus aprovechamientos, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particulares, así como aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. Aquí hay un punto importante donde mucha gente considera que mientras no esté dada de alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no está obligado al pago del impuesto. Ojo, porque realmente aquí la ley no te está mencionando esa partida. Automáticamente el artículo 1 nos dice, son obligaciones de las personas físicas y las personas morales. Está generalizando. No dice, tú sí, tú no. Tú sí, tú no. Dice, son obligaciones. Las personas físicas y las morales están obligadas a contribuir para los gastos públicos. Entonces, ¿qué significa? Obviamente que todas esas consideraciones se deben de llevar a cabo dentro de lo que marca o de lo que guarda el mismo código. Por lo tanto, decimos, los créditos fiscales son los que tiene derecho a recibir el Estado. Punto. La recaudación proveniente de todos los ingresos de la Federación, aun cuando se destinen a un fin específico, se hará por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que ahí nos queda totalmente claro.
O si la oficina de la Secretaría de Hacienda dice que lo cobre la Secretaría de Finanzas del Estado, perfecto, pero ella lo está designando, ¿no? Autorizando. Para efectos del párrafo anterior, las autoridades que remitan créditos fiscales al Servicio de Administración Tributaria para su cobro deberán cumplir con los requisitos que, mediante regla de carácter general, establezca dicho órgano, para que exista esa relación, para que exista esa condición correcta de lo que estamos prácticamente evaluando y analizando. Ahora bien, los impuestos, de acuerdo al artículo 4, letra A, los impuestos y sus accesorios exigibles por los estados extranjeros, cuya recaudación y cobro se ha solicitado a México de conformidad con los tratados internacionales, porque recordemos que aquí la parte de los tratados internacionales son muy importantes. ¿Quién hace? ¿Quién paga? ¿Quién adeuda? ¿Quién sí tiene trato? ¿Quién no tiene trato? Entonces es muy importante esta partida. Por eso también nos establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o las oficinas que ésta autorice recaudarán de conformidad con los tratados internacionales antes señalados los impuestos y sus accesorios exigibles para los estados extranjeros. Entonces ahí vemos que no solamente aplica para los mexicanos, sino cuando la autoridad designe o asigne también para los estados extranjeros si no hay trato y sobre todo vienen a hacer operaciones dentro del territorio nacional. Por eso es que se le está aplicando aquí este punto importante. Para que vaya todo dentro del mismo punto, dentro de toda la misma función de recaudación. Ahora bien, las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y las sanciones, son de aplicación estricta. Aquí viene a colación lo que está haciendo actualmente el gobierno, que está recaudando lo que le debían a periodos anteriores, en algunos casos. Porque siempre había esa famosa mochada para no molestar y no pagaban. Entonces, es importante esa parte de la recaudación que tanta falta le hace al país y que de alguna manera los monstruos, los enormes emporios, no están contribuyendo. Los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal directo o indirecto tendrán los efectos fiscales que correspondan a lo que se habrían realizado para la obtención del beneficio económico razonablemente esperado por el contribuyente. Entonces, todo lo que estamos comentando con respecto a los puntos anteriores. Y aquí viene algo también muy importante. En el ejercicio de sus facultades de comprobación, la autoridad fiscal podrá presumir que los actos jurídicos carecen de una razón de negocio. Es decir, no hay una forma correcta, no hay una estructura organizacional, no hay una empresa como tal. Estoy de acuerdo. Pero eso no te exime del pago del impuesto. Por eso aquí nos establece, con base en los hechos y circunstancias del contribuyente conocidos al amparo de dichas facultades, así como la valoración de los elementos, la información y la documentación obtenidos durante las mismas. Entonces debemos de analizar esa partida, esa estructura, esa obligatoriedad
y así como de la valoración de los elementos, la información y documentación obtenidos durante las mismas. No obstante lo anterior, dicha autoridad fiscal no podrá desconocer para efectos fiscales los actos jurídicos referidos, sin que antes se dé a conocer dicha situación. En la última acta parcial, a la que se refiere la fracción cuarta del artículo 46 de este código. Y vamos a considerar esa parte porque de alguna manera vamos a irnos directamente hasta allá y vamos a regresar también para todos los efectos que se están llevando a cabo. Vamos a observar. Tenemos el artículo que vamos a ir a buscar, que es el artículo 46 en su fracción cuarta, y de igual manera el artículo 48, que ahí nos establece, obviamente también la fracción cuarta, para que el contribuyente manifieste lo que a su derecho convenga y aporte la información y documentación tendiente a desvirtuar la referida presunción. Y por ahí nos visualizamos el 53. Vámonos directamente al 46 o 46º, al 48, igual en su fracción cuarta, y al 53b. Vamos por partes. A ver si por ahí llegamos. No, estoy muy atrás todavía. Vamos a esperar. Nos fuimos hasta el 103. Regreso tantito. Ya estábamos en el 41. ¿40? ¿46? Fracción cuarta. Dice el artículo 46, la visita en el domicilio fiscal se desarrollará conforme a las siguientes reglas. Y en la cuarta dice, con las mismas formalidades a que se refieren las fracciones anteriores, se podrán levantar actas parciales o complementarias en que se hagan constar los hechos, omisiones o circunstancias de carácter concreto de los que se tenga conocimiento en el desarrollo de una visita. Una vez levantada el acta final, no se podrá levantar actas complementarias sin que exista una nueva orden de visita. Vámonos al artículo 48, igual en su fracción cuarta. Cuando las autoridades fiscales soliciten a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella para el ejercicio de sus facultades de comprobación fuera de una visita domiciliaria, se estará lo siguiente. Nos vamos directamente a la fracción cuarta. Nos dice la fracción cuarta, como consecuencia de la revisión de los informes, datos, documentos, contabilidad requeridos a los contribuyentes responsables solidarios o terceros, ahorita vamos a ver quiénes son todos estos, las autoridades fiscales formularán oficio de observaciones en el cual harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente o responsable solidario, quien podrá ser notificado de conformidad con lo establecido en el artículo 134 de este código.
Pero antes de ir al 134 de este código para revisar toda esta partida, nos vamos a ir al 26 del mismo Código Fiscal de la Federación. Vamos a analizar qué dice el artículo 26. Vamos de manera rapidita para poder observarlo. Aquí está el 26. 25 y 26. Ahí está. Son responsables solidarios con los contribuyentes. Primero, los retenedores y las personas a quien las leyes impongan la obligación de recaudar contribuciones. ¿Quiénes? Por ejemplo, las personas morales, que le tienen que retener a la persona física, que le tienen que retener a otra persona moral, ellos son responsables solidarios. Las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta del contribuyente hasta por el monto de estos pagos. Los liquidadores, los síndicos, también son parte de. Los adquirentes de negociaciones. Si tú adquieres una negociación, una empresa, obviamente si no está al corriente, te va a caer a ti la obligación de pagar esos impuestos que debe la empresa que adquiriste. Por eso aquí lo establece respecto a las contribuciones que se hubiera causado en relación con las actividades realizadas en la negociación cuando pertenecía a otra persona. Si aquella persona que tenía la empresa debe y te la ceden a ti, automáticamente el que adquiere la obligación eres tú en este caso. Ahora bien, fracción quinta. Los representantes, cual sea o sea cual fuere el nombre que se les designe, las personas no residentes en el país, con cuya intervención éstas efectúen actividades. Es decir, un extranjero te contrata para que tú hagas las operaciones a nombre de él. Tú tienes la obligación solidaria, la responsabilidad solidaria de pagar lo de aquella persona que no reside en el país. Entonces, es importante tomar en cuenta cada uno de estos detalles y cada uno de estos elementos. Fracción sexta. Quienes ejerzan la patria potestad o tutela por las contribuciones a cargo de su representado. Los artistas que son niños, ¿no? Entonces, tienes que pagar al nombre de un tercero. Los papás, en este caso, regularmente son los representantes. Si hay un tercero que es representante, también sobre él caería esa obligación. Los legatarios y los donatarios a título particular respecto de las obligaciones fiscales que hubieran causado con los bienes legados o donados. Entonces, vamos analizando cada uno de los puntos y cada una de las partidas para poder tener todo ese panorama. Quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solidaria. Sí. Tú mismo te fuiste a embarcar, ¿en dónde? En el acta constitutiva de la empresa. Oye, ¿quieres ser comisario? Sí, perfecto. No sabías ni en qué te estabas metiendo, pero te dijeron si querías ser comisario de manera gratuita, aparentemente. Sí, no hay problema, yo firmo.
Fracción novena, los terceros que, para garantizar el interés fiscal, constituyan depósito, prenda o hipoteca, o permitan el secuestro de bienes, hasta por el valor de los dados en garantía, sin que en ningún caso su responsabilidad exceda del monto de interés garantizado. ¿Quién es el tercero en discordia? Por ejemplo, llega la autoridad a la empresa, realiza un embargo precautorio y señala un bien. Y entonces a ti te dejan como depositario. Tú firmas. Y entonces tú te haces responsable de ese bien. Por eso es importante saber en qué momento estás firmando y cuál es la responsabilidad que estás firmando. Fracción décima. Los socios o accionistas, obviamente. Porque de alguna manera está participando en todas las operaciones de la empresa. ¿En qué momento? Aquí lo establece. Respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenía tal calidad. Es decir, ya no estoy en la sociedad, ya me libré. No. Si en ese momento no solicitaste la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes o cambió el domicilio, pero solamente de manera física. Ya no estamos en este lugar, nos fuimos a la colonia fulana de tal, pero no se hizo legalmente o fiscalmente. No lleve contabilidad, la oculte o la destruya. Anteriormente esto era más fácil. Todo mundo se sacaba de la manga los incendios. Pero actualmente todo es electrónico. Hay un portal donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene toda esa información. O sea, no hay forma. Vas al banco, te emiten tus estados financieros, tus estados de cuenta. No lo tienen, los pides por internet. Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de domicilio o, en su defecto, no es cambio de domicilio, me tengo que dar en suspensión, pero no lo presentas. También es responsabilidad. No se localiza el domicilio fiscal registrado ante el registro público de la propiedad. Perdón, ante el Registro Federal de Contribuyentes. Y de igual manera, que se omita entregar a las autoridades fiscales dentro del plazo que las leyes establezcan las cantidades que por concepto de contribución hubiere retenido o recaudado. También es importante. Muy bien. Entonces, si se omite enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo que éstas establezcan las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado. No pagué, no enteré, no declaré. Automáticamente, no solamente es la empresa, sino que aquí nos establece que también los socios o accionistas. También dice que
se encuentren en el listado a que se refiere el artículo 69b, la famosa lista negra. Ese es un punto fundamental. Vamos a ver aquí en la parte que me deje nada más esta cuestión. Y aquí le vamos a buscar lista negra, le vamos a poner del SAT. Y a ver si nos permite visualizar, dice lista negra, ok, sí, lista negra. Y aquí nos metemos a la lista del SAT. Identifica a tu cliente usuario y cumple con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones o Recursos de Procedencia Ilícita. Y aquí nos establece cómo ver. Identifica a tu cliente usuario para la lista negra del SAT. Y, obviamente, establece medidas y criterios y procedimientos, desarrolla un documento en el cual se describan los lineamientos y mecanismos de identificación de clientes o usuarios, integra y conserva los expedientes únicos de identificación, verifica en las listas oficiales llamadas listas negras, que era lo que yo les mencionaba. Porque de alguna forma esto nos conduce a la ley antilavado conocida, ¿no? Vamos a ver si aquí nos aparece la lista negra del SAT. No, no está como lista negra. Vamos a ver si directamente en el buscador nos volvemos lista negra del SAT 2020, vamos a suponer. A ver si nos la muestra. Los famosos factureros, obviamente. Identifica tú aquí lista negra del SAT 2021. Parece que no nos quiere mostrar en este momento la famosa lista negra en Excel. Ayer precisamente estaba viendo un RFC que aparecía precisamente en las listas negras. Identifica lista negra. Búsqueda avanzada, a ver si no nos lo muestra. No, dice que no quiere en este momento. Muy bien, vamos a continuar y ya les haré mención de dónde están esas mentadas listas negras, que es con las cuales muchas empresas no quieren tener operaciones porque la ley trae también de la mano una sanción importante para aquellos que tengan o realicen operaciones. Vamos entonces al artículo 69b, cuando obviamente, 69b. Vamos a ver qué nos dicta. Me pasé un poquito. Ahí está. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente se ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercializar
o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados. Se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. La famosa operación simulada, obviamente. En este supuesto procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentran en dicha situación a través del buzón tributario. El problema no es que te lleven a la lista negra, el problema es cómo sales de la lista negra, porque son listas que se están emitiendo de manera continua. Cada trimestre se actualizan. Y entonces, ahí es donde viene la parte complicada, porque para que te saquen te tienes que esperar un trimestre o enviar la aclaración correspondiente a la Secretaría de Hacienda, pero no te va a sacar de inmediato. Por eso dice que en este supuesto se procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, ahí viene toda esta condicionante. Y los contribuyentes, menciona, los contribuyentes podrán solicitar a través del buzón tributario por única ocasión una prórroga de 5 días al plazo previsto en el párrafo anterior para aportar la documentación e información respectiva, siempre y cuando la solicitud de prórroga se efectúe dentro de dicho plazo. La prórroga solicitada en estos términos se entenderá concedida sin necesidad de que exista pronunciamiento por parte de la autoridad y se comenzará a computar a partir del día siguiente al del vencimiento del plazo previsto en el párrafo anterior. Entonces, de acuerdo al párrafo anterior, aparte de que te publican, obviamente, en el Diario Oficial de la Federación y que el Servicio de Administración Tributaria hace todo este proceso, la autoridad apertura todavía esa oportunidad para que los contribuyentes puedan manifestar su inconformidad, puedan decir que no están de acuerdo. Ahora, podrán aportar toda la documentación que mencionaba dentro del plazo de, aquí lo menciona, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de 15 días contados a partir de la última de las notificaciones que se haya efectuado. Obviamente podrán optar por aportar la documentación y desvirtuarla al SAT. Decirle, ¿sabes qué? Yo no puedo estar en esa lista. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me tienes en esa lista? Si yo no soy una persona indeseable, ¿no? Al final de cuentas tienes que ver por qué me estás llevando a ese. Obviamente tienen que mantener habilitado su buzón tributario para que a través de esto puedan realizar este tipo de peticiones. Más adelantito vamos a ver todas estas condicionantes. Solamente que migramos del punto donde andábamos. Vamos de vuelta. Como el mismo código nos va llevando de un lado a otro para poder tener esas condiciones y esas características de poder identificar qué es lo que trata, hacia dónde nos lleva. Aquí empezamos en el quinto A, llegamos hasta acá y nos subimos hasta el 69B. Por eso aquí menciona, para que el contribuyente manifieste lo que a su derecho convenga y aporte la información y documente tendiente a desvirtuar la presunción, la referida presunción. O sea, el SAT ya te mandó a la lista negra. ¿Por qué? Porque él dijo, estás en la lista negra. Porque no pagas los impuestos, porque estás facturando y no es cierto, porque toda una serie de cosas, ¿no? Y obviamente, ahí es donde viene el punto crítico. Por eso establece también, la autoridad podrá presumir, salvo prueba en contrario, que no existe una razón de negocios que ya mencionábamos.
cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. La autoridad podrá presumir, salvo prueba en contrario, que una serie de actos jurídicos carece de razón de negocios, cuando el beneficio económico razonablemente esperado pudiera alcanzarse a través de la realización de un menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal de estos hubiera sido más gravoso. ¿Por qué nos metemos a todo este estudio? Como se pueden percatar, porque es importante identificar a qué me atengo. Es como cuando firmas en una empresa, sí quiero trabajar, pum, ya está. ¿Sabes a lo que te estás metiendo? No, pero me dijeron, ¿no? ¿Ya leíste tu contrato? No, pero me dijeron. Entonces hay que saber hacia dónde nos vamos dirigiendo con todo este tipo de situaciones, que sí y que no aplica. Porque como aquí mencionan, salvo prueba en contrario que una serie de actos jurídicos carece de razón de negocios, cuando el beneficio económico razonablemente esperado pudiera alcanzarse a través de una realización de un menor número de actos jurídicos y el efecto fiscal de estos hubieran sido más gravosos. Es decir, me dedico a comercializar y no es cierto, no tengo ni instalaciones para hacer una comercializadora, un inventario, una proveedora de Volkswagen, proveedora de Audi, y no tengo la capacidad para. ¿Qué se consideran beneficios fiscales? Cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución. Esto incluye los alcanzados a través de deducciones, exenciones, no sujeciones, no reconocimiento de una ganancia o ingreso acumulable, ajustes o ausencia de ajustes de la base. Entonces vale la pena ir tomando en cuenta cada uno de estos elementos para saber cuándo sí y cuándo no. Y aquí viene un punto importante para todo esto que vamos a entrar a ver dentro de la contabilidad fiscal. Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las leyes fiscales vigentes en el lapso en que ocurran. No voy a hacer una operación en el mes de enero y la voy a declarar en diciembre. O la hice en febrero y la voy a declarar en junio. Tiene que ser en el momento en que se dé este tipo de situaciones. Por eso es que las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas. A falta de disposición expresa, el pago deberá hacerse mediante declaración. Cuando vamos a pagar el derecho del título, el derecho de esto, el derecho de aquello, todo se va pagando ante el banco, obviamente, pero hay una cuenta concentradora que se va directamente a la Secretaría de Hacienda. Hoy, por ejemplo, que te quieras titular de una escuela, de una licenciatura, de una importante ingeniería, te van a pedir tu firma electrónica. Y la firma electrónica te van a decir para qué lo quieres. Y esa firma electrónica, obviamente, te va endosando las obligaciones hasta llegar al punto en el cual tienes que declarar. Ahora bien, si la contribución se calcula por periodos establecidos en ley y en los casos de retención o de recaudación de contribuciones, los contribuyentes retenedores o las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudarlas, las enterarán a más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior al de la determinación, a la terminación del periodo o de la retención o de la recaudación respectivamente. Por ejemplo, eres trabajador, la empresa te dice, yo te retengo esta quincena, estamos hablando del día 15 de febrero, los impuestos. Perfecto. Llega el último día de febrero, te retienen otra parte. Ya te retuvieron 2 veces, primera quincena y segunda quincena.
La empresa tiene a más tardar el día 17 del siguiente mes, es decir, de marzo, para pagar esos importes. Por eso aquí menciono. Si la contribución se calcula por periodos establecidos en la ley, y en los casos de retención o de recaudación de contribuciones, los contribuyentes, retenedores o las personas a quienes las leyes impongan la obligación de recaudarlas, las enterarán a más tardar el día 17 del mes de calendario inmediato posterior. Es decir, hoy lo retienes, mañana lo pagas. Pero tienes que ir cumpliendo en todos los procesos correspondientes. En cualquier otro caso, dentro de los 5 días siguientes al momento de la causación. En el caso de contribuciones que se deban pagar mediante retención, aun cuando quien deba efectuarla no tenga o no haga pago de la contraprestación relativa, el retenedor está obligado a enterar una cantidad equivalente a la que debió haber retenido. Está obviamente el trabajador para la empresa. La empresa no le calculó sus impuestos y le dio su lana. No le retuvo. La empresa tiene la obligación de pagar esas retenciones por no haberle hecho la retención al trabajador. Entonces, vale la pena todo este proceso. Artículo 7º. Las leyes fiscales, sus reglamentos y las disposiciones administrativas de carácter general entrarán en vigor en toda la República el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por eso es que aquí, vamos a ver en esta ley, automáticamente dice, nuevo código publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1981. Nace el Código Fiscal. Pero luego dice, última reforma publicada en el Diario Oficial el 8 de diciembre de 2020, apenas. Y también dice cantidades actualizadas por resolución miscelánea en el Diario Oficial del 11 de enero del 2021. También apenas. ¿No? Entonces, por eso aquí la ley lo establece en su artículo 7º, esto prácticamente que estamos analizando. Las leyes fiscales, sus reglamentos y las disposiciones administrativas en carácter general entrarán en vigor en toda la República el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo que en ellas se establezca una fecha posterior. Para los efectos fiscales se entenderá por México, estamos en el artículo 8º, país y territorio nacional, lo que conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos integra el territorio nacional y la zona económica exclusivamente situada fuera del mar territorial. Y aquí viene otro punto importante. Para este mismo efecto de la partida fiscal, ¿quiénes se consideran residentes en territorio nacional? A las siguientes personas físicas, inciso A, las que hayan establecido su casa habitación en México. Ya tienes casa en México, perfecto. Si tienes casa en México y tienes casa en otro país, se consideran residentes en México. Si en territorio nacional se encuentra su centro de intereses vitales, para estos efectos, se considerará que el centro de interés vital está en territorio nacional cuando, entre otros casos, se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos. Cuando más del 50% de los ingresos totales que obtenga la persona física en el año de calendario que tenga fuente de riqueza en México. Es decir, que aquí tengas tu área de operaciones. O dos, cuando en el país que tengan el centro principal de sus actividades profesionales. Entonces vale la pena ver quiénes son residentes en México
o quienes considera la ley como residentes en México. Y de igual manera, cuando en el país tengan el centro principal de sus actividades profesionales las de nacionalidad mexicana, que sean funcionarios en el Estado o trabajadores del mismo, aun cuando su centro de intereses vitales se encuentre en el Estado extranjero. No perderán la condición de residentes en México las personas físicas de nacionalidad mexicana que acrediten su nueva residencia fiscal en un país o territorio en donde sus ingresos se encuentren sujetos a un régimen fiscal preferente. En los términos de la ley del impuesto sobre la renta, lo dispuesto en este párrafo se aplicará en el ejercicio fiscal en el que se presente el aviso a que se refiere el último párrafo de este artículo y durante los 3 ejercicios siguientes. Régimen fiscal preferente, punto importante. ¿Cuándo vamos a considerar un régimen fiscal preferente? Por eso es que aquí dice, no se perderá condición de residentes en México. Porque de alguna manera un régimen fiscal preferente establece hacia dónde vamos dirigiendo esos recursos, que sean correctamente declarados, pero hasta que regresen a nuestro país. Las personas morales que hayan establecido en México la administración principal del negocio o en su sede de dirección efectiva. Entonces, ¿quiénes se consideran residentes en territorio nacional? Salvo prueba en contrario, se presume que las personas físicas de nacionalidad mexicana son residentes en territorio nacional. Y aquí viene algo importantísimo. Se considera domicilio fiscal. ¿Quiénes tienen domicilio fiscal? Vamos a analizar. Personas físicas, primera fracción. Cuando realicen actividades empresariales, el local en donde se encuentre el principal asiento de sus negocios. Que hoy en día, con este efecto de la pandemia, mucha gente que tenía un local en renta decidió, ahí nos vemos y nos vamos a trabajar en casa. Es una realidad. Porque ya no está generando recursos ni siquiera para pagar la renta. Entonces, eso es un punto fundamental. O el inciso B, cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades. Entonces, ahí viene un punto importante. La primera dice, cuando realicen actividades empresariales, el local en el que se encuentre el principal asiento de sus negocios. Y el inciso B dice, cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, es decir, las actividades en el local, y el local que utilicen para el desempeño de sus actividades. Entonces ahí va a ser su domicilio fiscal. Y el inciso C, únicamente en los casos en que la persona física que realice actividades señaladas en los incisos anteriores no cuente con un local. No tengo un local, no sé dónde trabajar. Ah, bueno, no te preocupes. Va a ser tu casa habitación. ¿Sí? Están los 3 incisos. El que desarrolla su trabajo en el local, ahí es su domicilio fiscal. El otro no tiene un local, pero aquí lo dice claramente, cuando no realicen las actividades señaladas en el inciso anterior, es decir, en un local específico, lo que utilicen para el desempeño de sus actividades, el patio, la cochera, no sé, ahí va a ser su domicilio fiscal. Y el otro dice, yo ni siquiera lo hago en la cochera, yo no lo hago ni siquiera en tal lugar, yo trabajo en mi casa. El contador, el abogado, todo aquel que desarrolla una actividad en su casa.
que hoy día todo mundo está trabajando en casa, la famosa home office. Entonces, también es importante cada uno de estos puntos, cada uno de estos detalles. Ahí es su domicilio fiscal. Siempre que los contribuyentes no hayan manifestado alguno de los domicilios citados. No tengo un local comercial, deje de trabajar. Entonces, vale la pena entender para que podamos cubrir estos elementos. Vamos a la fracción segunda. Caso de las personas morales. Caso de las personas físicas, ¿no? Personas morales, inciso A. Cuando sean residentes en el país, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio. Por eso es que muchas empresas tienen sucursal, domicilio fiscal, la casa matriz. O el inciso B. Si se trata de establecimientos de personas morales residentes en el extranjero, dicho establecimiento. En el caso de varios, el local en donde se encuentre la administración principal del negocio en el país, como ya les decía. Regularmente la mayoría de las empresas tienen su centro de operaciones en la Ciudad de México, las que son extranjeras. Otras no, en Monterrey o en Guadalajara. Entonces, ahí va a ser su domicilio fiscal. Cuando los contribuyentes no hayan asignado un domicilio fiscal, estando obligado a ello, o si hubieran designado como domicilio fiscal un lugar distinto al que le corresponda de acuerdo con lo dispuesto en este mismo precepto, o cuando hayan manifestado un domicilio ficticio, las autoridades podrán practicar diligencias en cualquier lugar en el que realicen sus actividades, o en el lugar que conforme a este artículo se considere su domicilio, indistintamente. Muchos tienen, obviamente, el enlace con el INE, el Instituto Nacional Electoral, y obviamente ahí te pueden enlazar correctamente con tu notificación, con la solicitud de tu contabilidad. Ya se acabó la empresa, no importa, tú respondes. Entonces vale la pena tener completamente cuidado. Como les decía, si en un momento no sabes cuáles son las funciones del comisario en una persona moral, no firmes, no te metas. No, es que me invitaron y quiero ser. Bueno, pues firma. Ya sabes a lo que te estás ateniendo. Si tú firmas, si tú aceptas, es una obligación y es una responsabilidad solidaria de acuerdo al artículo 26 que ya leíamos en el mismo Código Fiscal de la Federación. Ya vimos entonces varios puntos importantes. Primero, el acto cual genera la obligación a la persona física y moral. Ya. Luego, ¿cómo se clasifican las contribuciones? Impuestos, derechos, mejoras, aportaciones, seguridad social. Vimos también créditos fiscales. Vimos también las contribuciones se causan conforme se realizan, punto. Tiempo y forma. Y cuando se consideran residentes en territorio nacional, las físicas y las morales. Y estamos viendo cuál es el domicilio fiscal, cuando se considera domicilio fiscal. Entonces, ya tenemos varios puntos dentro de esta característica. Si ya analizamos cuándo se considera el domicilio fiscal, ahora, cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calcularán por ejercicios fiscales, estos coincidirán con el año de calendario. Cuando las personas morales inicien sus actividades posterior al 1 de enero, en dicho año, el dicho ejercicio fiscal será irregular, debiendo iniciarse el día que comiencen actividades y terminarse el 21 de diciembre de 2000X, el año que sea.
Tal vez la empresa no nació específicamente el 1 de enero, nació el 6 de junio. Bueno, del 6 de junio para adelante ya no es un ejercicio regular, es irregular. Regular es cuando cumple los 365 días del año. Entonces vale la pena tomar en cuenta, conocer cada uno de estos elementos. Ahora, hablemos de fusión, de escisión, de liquidación. Cuando una sociedad entre en liquidación, sea fusionada o escindida, siempre que la persona escindente desaparezca, el ejercicio fiscal terminará anticipadamente en la fecha que entre en liquidación. Sea fusionada o sea escindida. ¿Sí? Fusión, como esas caricaturas voladoras, ¿no? Escisión, cuando se unen dos empresas, pero solamente una funcionará, la otra desaparece. Y la fusión no, porque se fortalecen y renacen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora bien, en los plazos fijados en días, no se constarán los sábados. Puros días hábiles regularmente, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. 5 días. Más 5 de la siguiente semana son 10. Más 5 son 15 y así sucesivamente. Pero no se contarán ni día 1 de enero, los días festivos, 1 de enero, el primer lunes de febrero, que corresponde al 5 de febrero, el tercer lunes de marzo, 1 y 5 de mayo, 1 de diciembre de cada 6 años y 25 de diciembre, 7 días. Y el 1 de diciembre de cada 6 años, obviamente. Tampoco se contarán dichos plazos los días que tengan vacaciones generales las autoridades fiscales federales, es decir, día festivo, no hay servicio. Son detalles que hay que ir analizando porque al final de cuentas, ¿cuándo se interrumpe tu plazo? No, cuando ese día no se considera. No se interrumpe el plazo, que de aquí para adelante ya no. Ahora, cuando los plazos se fijen por mes o por año, sin especificar que sean de calendario, se entenderá que el primer caso, el plazo concluye el mismo día del mes de calendario posterior, es decir, por días naturales, 30 días, aquel en que se inició el segundo. El término vencerá el mismo día del siguiente año de calendario, 1 de enero, un año al 1 de enero del 2021. Entonces, hay que tomar en cuenta cada uno de los puntos, de los plazos y demás, que todo esto representa y que todo esto permite encontrar cada uno de estos detalles, ¿no? Para poder lograr el entendimiento y la apreciación de esta estructura impositiva. No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el último día del plazo o la fecha determinada, las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores o se trate de un día inhábil, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil. Sí, cayó sábado el último día. Vámonos al siguiente. Las autoridades fiscales podrán habilitar los días inhábiles. Esta circunstancia deberá comunicarse a los particulares o no, y no alterará en cálculos de plazos. Por ejemplo, una empresa que se dedica a un antro, ¿no? ¿A qué hora abren los antros? Regularmente en horas inhábiles para la oficina o para el administrador de la Secretaría de Hacienda o en días inhábiles. Viernes, sábado y domingo en la noche. Jueves, viernes, sábado y domingo, pero todo es en la noche. Entonces la autoridad puede hacer las revisiones en esos horarios.
porque es la hora que el negocio está activo. Incluso ahí lo menciona. La práctica de diligencias por las autoridades fiscales deberán efectuarse en días y horas hábiles, que son comprendidas entre 7:30 y las 6 de la tarde. Pero no porque sean horas hábiles para nosotros, sino porque son horas hábiles en las cuales la autoridad entra a realizar su labor. Una diligencia de notificación iniciada en horas hábiles podrá concluirse en horas inhábiles. Empezamos a las 5, terminamos a las 10 de la noche. Ni modo. La autoridad aplica esa oportunidad o esa posibilidad. Cuando la persona con quien se va a practicar la diligencia realice actividades por las que se deba pagar contribuciones en días u horas inhábiles, lo que comentaba del antro, también se podrá continuar en días u horas inhábiles. Una diligencia iniciada en días y horas hábiles cuando la continuación tenga por objeto el aseguramiento de la contabilidad o de bienestar del particular. ¿Sí? Entonces, vamos entrando a un punto cada vez más escabroso. No solamente es decir, ya me libré, ya la hice. No. A mí nunca me van a revisar. Total, siempre estoy abierto en horas inhábiles para la oficina. Por eso ahí viene el famoso PAE, Procedimiento Administrativo de Ejecución. Las autoridades fiscales para la práctica de visitas domiciliarias del Procedimiento Administrativo de Ejecución, famoso PAE, y de notificaciones y de embargos precautorios podrán habilitar los días y horas hábiles inhábiles cuando la persona con quien se va a practicar la diligencia realice las actividades con las que deba pagar contribuciones en días u horas inhábiles. También se podrá continuar en días u horas inhábiles una diligencia iniciada en días y horas hábiles, cuando la continuación tenga por objeto el aseguramiento de contabilidad o de bienes del particular. Entonces, es importante ir adentrándonos y analizando cada uno de estos detalles, cada uno de estos elementos, porque nos va a dar la oportunidad de apreciar. Ya sé la parte de contabilidad fiscal. Un momento. Ya checaste todas las reglas que tienes que cubrir dentro de la contabilidad fiscal. Todos y cada uno de los elementos que tienes que analizar, establecer, considerar para que todo este proceso sea correcto. Ah, ok, ¿me tengo que chutar todo esto? Sí, obligatoriamente. Para que podamos saber qué hacer correctamente y qué no hacer correctamente. Ahora viene una ventaja, una herramienta fundamental, el famoso buzón tributario. El buzón tributario se regirá conforme al horario centro de nuestro país, de México, de conformidad con la ley del sistema de horarios en los Estados Unidos mexicanos y el decreto por el que se establece el horario estacional que se aplicará en los Estados Unidos mexicanos. Puntos fundamentales. Y ahora vamos a entrar a el análisis e identificación de qué se entiende por enajenación de bienes. ¿Qué es una enajenación de bienes? Artículo 14. Una enajenación de bienes es toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. Aquí están los papeles, este vehículo es tuyo. Perfecto, ahí está. La adjudicación o las adjudicaciones aun cuando se realicen a favor del acreedor. Por eso decimos que esto es enajenación de bienes. La aportación a una sociedad de asociación. Asociación civil regularmente.
La que se realiza mediante el arrendamiento financiero pasa de una mano, pasa para otra. La que se realiza a través del fideicomiso en los siguientes casos, en el acto en el que el fideicomitente designe o se obliga a designar fideicomisario diverso de él y siempre que no tenga derecho a adquirir el fiduciario los bienes. Entonces vale la pena identificar el fideicomisario, el fideicomitente, el fiduciario, perdón, para todos estos actos legales y que nos van a llevar o a conducir de igual manera a cada uno de estos puntos. La cesión de los derechos que se tengan sobre los bienes efectos del fideicomiso en cualquiera de los siguientes momentos. Y aquí tenemos una serie de momentos, comenzando con en el acto en el que el fideicomisario designado ceda sus derechos o de instrucción al fiduciario, para que transmita la propiedad de los bienes a un tercero. En el inciso B, en el acto en el que el fideicomitente ceda sus derechos, si entre estos se incluye el que los bienes se transmitan a su favor. Cuando se emitan certificados a favor, y de igual manera en la fracción sexta nos dice, en la séptima, la transmisión de dominio de un bien tangible. La transmisión de derechos de crédito relacionados o proveeduría de bienes, de servicios o de arriba, o de ambos a través de un contrato de factoraje financiero en el momento de celebración de dicho contrato. Entonces, analizamos y decimos qué se entiende por enajenación de bienes, principalmente traslado de dominios. Principalmente. Después del artículo 14, vamos a entrar al análisis de el 14A o 14A. Se entiende que no hay enajenación en las operaciones de préstamos de títulos o de valores por la entrega de los bienes prestados al prestatario y por la restitución de los mismos al prestamista. Siempre que efectivamente se restituyan los bienes a más tardar el vencimiento de la operación y las mismas se realicen de conformidad con las reglas generales. Artículo 14B. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14, fracción novena de este código, se considerará que no hay enajenación en los siguientes casos. Vamos a ver cuándo no se considera que hay enajenación. ¿En qué momento? Primero, en el caso de fusión, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos. Se presente el aviso de fusión, que con posterioridad a la fusión, la sociedad fusionante continúa realizando las actividades que realizaba esta. Cuando los ingresos de la actividad preponderante de la fusionada correspondiente al ejercicio inmediato anterior a la fusión deriven en el arrendamiento de bienes que se utilicen en la misma actividad del fusionante. Cuando en el ejercicio inmediato anterior a la fusión, la fusionada haya percibido más del 50% de sus ingresos de la fusionante, o esta última haya percibido más del 50% de sus ingresos de la fusionada. Cuando en ejercicio inmediato anterior a la fusión, la fusionada haya percibido más del 50% de sus ingresos de la fusionante, o esta última haya percibido más del 50% de sus ingresos. No será exigible el requisito a que se refiere este inciso cuando la sociedad que subsista se liquide antes de un año posterior a la fecha en que se surte efectos la fusión. Y el inciso C, que la sociedad que subsista a la que surja con motivo de la fusión presente las declaraciones de impuestos del ejercicio
y las informativas en los términos establecidos por las leyes fiscales que les correspondan a la sociedad o sociedades fusionadas. En escisión, siempre que se cumplan los siguientes casos. Y entonces analizamos y decimos, cuando dentro de los 5 años posteriores a la realización de una fusión o de una escisión de sociedades, se pretende realizar una fusión, se deberá solicitar autorización a las autoridades fiscales con anterioridad a dicha fusión. Es decir, ya hicimos una fusión hace 5 años y ahora vamos por la segunda. Entonces hay que hacer un análisis del por qué, ¿no? Para los efectos de este artículo no se incumple con el requisito de permanencia accionaria previsto en el mismo cuando la transmisión de propiedad de las acciones o sea por causa de muerte, liquidación, adjudicación judicial o donación. Vemos entonces artículo 15. Para los efectos fiscales, arrendamiento financiero es el contrato por el cual una persona se obliga a otra a otorgar el uso o goce temporal de bienes tangibles. A un plazo forzoso, obviamente. Obligándose esta última a liquidar en pagos parciales por contraprestación de una cantidad en dinero y determinada a accesorios y adoptar el vencimiento del contrato a alguna de las opciones terminales que establece la ley de la materia. En las operaciones de arrendamiento financiero, el contrato respectivo deberá celebrarse por escrito y consignar expresamente el valor del bien, objeto de la operación y la tasa de interés pactada. Entonces, como podemos observar, dentro de este proceso está marcando la pauta para el arrendamiento financiero, el famoso leasing, ¿no? Con opción de compra. Que de alguna manera las automotrices dicen, a ver, te voy a dar este vehículo, no es tuyo, es arrendamiento. ¿Vale? Tú me vas a pagar una renta, al final del periodo me devuelves mi bien y asunto arreglado. ¿Lo quieres? Yo te lo vendo como cualquier hijo de vecino, ¿no? Ya me pagaste rentas, estoy de acuerdo, pero lo que te sigo vendiendo es el bien. Para que de alguna manera todo esto vaya dentro de la normalidad. ¿Qué se entiende por escisión de sociedades? Se entiende por escisión de sociedades la transmisión de la totalidad o parte de los activos, pasivos y capital de una sociedad residente en el país a la cual le denominará escindente, a otra u otras residentes en el país que crean expresamente para ello, denominadas escindidas. La escisión a que se refiere este artículo podrá realizarse en los siguientes términos. Cuando el escindente transmite una parte de su activo, pasivo y capital a una o varias escindidas sin que se extinga. O cuando la sociedad escindente transmite la totalidad de su activo, pasivo y capital a dos o más sociedades escindidas, extinguiéndose la primera. Lo que ya hablábamos hace un momento. Fusión, fortalece. Escisión, como que una se absorbe la otra, ¿no? Entonces, son partidas importantes y fundamentales para el desarrollo de todo este proceso. Vienen las regalías, ¿no? Para los efectos de este código se entenderá por entidad financiera. Las instituciones de crédito, instituciones de seguros, administradoras de fondo para el retiro, las AFORES, obviamente, las uniones de crédito, las casas de bolsa, todos aquellos organismos que aparecen en el sistema financiero mexicano. Tenemos Secretaría de Hacienda, Banco de México,
los organismos que la subsecretaría, por ejemplo, el IPAF, que anteriormente era el FOBAPROA, ¿sí? El famoso FOBAPROA, y de ahí ya se desprenden las bancas de primer piso, segundo piso, los organismos auxiliares de crédito, la parte de las aseguradoras y afianzadoras, Afores y Ciefores, ¿no? Toda la estructura de la amplia gama del sistema financiero mexicano. Por eso habla de, para ser consideradas como entidades financieras, las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo autorizadas para operar en los términos de ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Y aquí viene un punto muy, muy importante. ¿Qué se entiende por actividades empresariales? Ya vimos que es una enajenación ahora, que son las actividades empresariales. Las comerciales, que son las que de conformidad con las leyes federales tienen ese carácter y no están comprendidas en las fracciones siguientes. Las industriales, entendidas como la extracción, conservación o transformación de materias primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores. Las agrícolas, que comprenden actividades de siembra, cultivo, cosecha y la primera enajenación de los productos obtenidos que no hayan sido objeto de transformación industrial. Las ganaderas, que son las consistentes en la cría y engorda de ganado. Las postas pecuarias, ¿no? En la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, así como la primera enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de transformación industrial. La pesca. Las silvícolas. Y se considera empresa la persona física o moral que realice las actividades a que se refiere este artículo, ya sea directamente a través de fideicomiso o por conducto de terceros. Por establecimiento de, se entenderá cualquier lugar de negocios en que se desarrollen parcial o totalmente las citadas actividades empresariales. Para los efectos de las disposiciones fiscales se entiende por operaciones financieras derivadas. ¿Cuáles son? Que más adelante lo vamos a tocar en la ley de impuestos sobre la renta. ¿Cuáles son las operaciones derivadas? ¿Vale? Aquellas en las que una parte adquiere el derecho o la obligación de adquirir o enajenar a futuro mercancías, acciones, títulos, valores, divisas u otros bienes fungibles que cotizan en mercados reconocidos a un precio establecido al celebrarlas, o acciones, a recibir o pagar la diferencia entre dicho precio y el que tenga esos bienes al momento del beneficio de la operación derivada, o bien el derecho de la población, o la obligación a celebrar una de estas operaciones. Aquellas referidas a un indicador o a una canasta de indicadores de índices de precios, tasas de interés, tipo de cambio de una moneda u otro indicador, y ya nos vamos metiendo a las finanzas internacionales, donde nos hablan de Banco Mundial, Banco de Crédito, Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Y también nos habla de aquellas en las que se enajenen los derechos u obligaciones asociados a las operaciones mencionadas en las fracciones anteriores, siempre que cumplan con los demás requisitos legales aplicables. Muy bien, ya vamos analizando varios artículos que de alguna manera nos permiten encauzar directamente la idea de lo que vamos a hacer en la contabilidad o para qué vamos a hacer esa contabilidad fiscal. ¿Ok?
qué necesitamos realizar, qué necesitamos cuidar, hacia dónde nos vamos a dirigir, cómo lo vamos a aplicar, etcétera, etcétera, para el momento cumbre de la revisión fiscal. Y también tenemos, por ejemplo, en el inciso B del número 16, efectivamente ahí nos quedamos, se considera como parte de interés el ajuste que a través de la denominación en unidades de inversión, mediante aplicación de índices o factores o cualquier otra forma, se haga en los créditos, deudas, operaciones, así como el importe de los pagos de los contratos de arrendamiento. Obviamente arrendamiento financiero. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 16A de este código se consideran como mercados reconocidos las sociedades anónimas que tengan concesión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para actuar como bolsa de valores, la Bolsa Mexicana de Valores, obviamente, las bolsas de valores y los sistemas equivalentes de cotización de títulos. En el caso de índices de precios, que ya habíamos visto de los índices de precios, cuando se percibe el ingreso de bienes o servicios, se considerará el valor de estos en moneda nacional en la fecha de la percepción, según las cotizaciones. Y tenemos, obviamente, ya para ir cerrando nuestra plática de este primer bloque, el monto de las contribuciones, aprovechamientos, así como de las devoluciones a cargo del fisco federal, se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades que se deben actualizar. Dicho factor se obtendrá dividiendo el INPC del mes anterior al más reciente. Las contribuciones y los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco federal, no se actualizarán por fracciones de mes, es decir, por mes completo nada más. Por eso aquí también nos decía, cuando con motivo de la prestación de un servicio se proporcionen bienes o se otorguen un goce o servicios temporal del prestatario, se considerará como ingreso por el servicio o como valor de este el importe total de la contraprestación a cargo del prestatario, siempre que sean bienes que normalmente se proporcionen o se concedan su uso o goce temporal al servicio de que se trata. Y obviamente hablamos aquí del índice nacional de precios, hablamos de indicadores, actualizaciones y demás. Por eso, las cantidades en moneda nacional que se establezcan en este código se actualizarán cuando el incremento porcentual acumulado del INPC, desde el mes en que se actualizaron por última vez, exceda del 10%. Dicha actualización entrará en vigor a partir del 1 de enero del siguiente ejercicio, aquel en el que se haya dicho incremento, dado dicho incremento. Entonces, vamos analizando cada uno de estos elementos y sobre todo, ver por qué o cómo va la actualización. Y vamos a hablar de los medios electrónicos. Pero antes de los medios electrónicos, vamos a cerrar con el artículo 17b. Para los efectos de las disposiciones fiscales, se entenderá por asociación en participación al conjunto de personas que realicen actividades empresariales con motivo de la celebración de un convenio, y siempre que las mismas, por disposición legal o del propio convenio, participen de las utilidades o de las pérdidas derivadas de dicha actividad. La asociación en participación tendrá personalidad jurídica para los efectos del derecho fiscal cuando en el ejercicio, o más bien, para los efectos del derecho fiscal, cuando en el país realice actividades empresariales, cuando en el convenio se celebre conforme a las leyes mexicanas o cuando se dé alguno de los supuestos establecidos en el artículo 9 de este código. En los supuestos mencionados se considerará la asociación en participación residente en México. Entonces,
Ya vemos cuándo es una participación, asociación en participación, y cuándo esta asociación en participación es residente en la Ciudad de México, en México, perdón. La asociación en participación estará obligada a cumplir con las mismas obligaciones fiscales, obviamente todas las que vamos a analizar punto por punto, y de igual manera establecer cada uno de estos detalles, cada uno de estos elementos para saber hacia dónde vamos dirigiendo. Muy bien, culminamos esta primera parte y amenazo con continuar con más temas, por ejemplo, el capítulo segundo de los medios electrónicos. Con este nos vamos a divertir la siguiente plática, no se pierdan la continuación, para que podamos analizar todos estos elementos y todos estos detalles. Ha sido un placer poder compartir esta información y de alguna manera poder continuar dando seguimiento lo que respecta a los medios electrónicos. Pásenla bien, excelente día.